A jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar siempre con la unidad 4, la congruencia de triángulos, lección 2, suma las medidas de los ángulos de un polígono. Tenemos ahora el ejemplo 2.5. Nos dice, encuentre la medida del ángulo X y tenemos dos incisos, el inciso A y el inciso B. Tenemos un polígono acá y tenemos otro polígono aquí en el inciso B y tenemos un ángulo X y un ángulo X que vamos a eh, encontrar cuál es su medida. Bien, pues miren qué pasa, la solución. En la clase anterior habíamos visto que la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono estaba dada por 180 por n menos 2. Entonces, por n menos 2. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ve? Que si nosotros vemos este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces tiene 2, 4, 5 lados. Eso indica que es 180 por 5 menos 2. 5 menos 2 es 3. Entonces, 3 y 3 por 180 nos da 540. Entonces, miren qué ocurre. ¿Ve? El paso 1, encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono, un pentágono tiene 5 lados. Este es un pentágono, tiene 5 lados. Entonces, 180 por 5 menos 2. Y 5 menos 2 es 3. Y 180 por 3, 540. Eso es la medida de todos de la suma de los ángulos, ¿va? 540, es decir que 80 más 110 más 120 más 100 más la medida del ángulo X va a ser igual a 540. Y para el caso del inciso B, la suma de las medidas de los ángulos internos de ese cuadrilátero, que es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, entonces va a ser 180 por 4 menos 2, y 4 menos 2 es 2, y 180 por 2 es 360. Eso indica que la medida de 95 grados más 105 más 90, porque aquí nos dice que es un ángulo recto, más la medida del ángulo X va a ser igual a 360. Por lo tanto, la medida eh, en el paso 2 vamos a plantear la ecuación para encontrar el valor de la medida del ángulo X. Y eso sería la medida del ángulo X más el ángulo de 100 grados, más el de 120, más el de 110, más el de 80, que eran las medidas de los ángulos que aparecían ahí. Eso es igual a 540, que así nos había dado porque era un pentágono. Y luego 100 más 120 más 110 más 90 es 410. Es la medida del ángulo X más 410 es igual a 540. Despejamos para la medida del ángulo X, entonces como 410 está sumando, pasa a restar. Pasa a restar. Y nos va a quedar entonces, para el inciso B, nos va a quedar eso. Vamos a explicar después el inciso B. Expliquemos aquí el inciso A. Entonces nos queda esto, miren. Y al mover entonces ahí el 410 que está sumando pasa a restar y 540 menos 410 es 130. Entonces la medida del ángulo X va a ser igual a 130 grados. Respuesta 130 grados. Y para el inciso B, las medidas que aparecían ahí eran 90, 105 y 95 más la medida del ángulo X que no aparecía. Pero todo eso tiene que ser igual a 360 grados porque era un cuadrilátero. Y 90 más 105 más 95, eso es 290. 290. Y despejando para el ángulo X, 290 está sumando, pasa a restar. Y me queda que la medida del ángulo X va a ser 360 menos 290. Y 360 menos 290 es 70. Entonces la medida del ángulo X es igual a 70 grados. Respuesta, 130 grados el ángulo X en la figura A, en el pentágono. Y 70 grados el ángulo X en el cuadrilátero. Bien, tenemos ahora ahí entonces la siguiente tarea, ejercicio de tarea, ejercicio 2.3.
encuentre la medida del ángulo X. Bueno, de manera análoga a lo que acabamos de ver, ustedes van a resolver esos dos ejercicios encontrando la medida del ángulo X. Bueno, lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.